En punto, digamos, y vamos a continuar con nuestro análisis sobre la igualdad ante la ley. Vamos, por lo tanto, a compartir pantalla y vamos, por lo tanto, a resumir lo que ya habíamos señalado, ¿cierto? Que en materia de igualdad, por lo tanto, debemos tener presente que en situaciones iguales las personas deben ser tratadas igualmente y que en situaciones desiguales las personas deben ser tratadas, por lo tanto, desigualmente. Y como ya decíamos, ¿cierto?, al cierre de la hora anterior, ¿cierto?, es inconstitucional, por lo tanto, tratar igualmente a personas que se encuentran en hipótesis jurídicas diferentes, como asimismo también es inconstitucional tratar diferentemente a quienes se encuentran en una misma hipótesis o realidad jurídica. Señalado esto, por lo tanto, podemos especificar en la misma sentencia, ¿cierto?, de la Corte Interamericana que ya hemos estado considerando, que es el caso Norín Catrimán y otros versus Chile, del año 2014, ¿cierto?, cuyo párrafo 199 nos señala que el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe, por lo tanto, la discriminación tanto de derecho como de hecho. No solo en cuanto a los derechos consagrados, ¿cierto?, en la Convención, sino en lo que respecta también a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Por lo tanto, ese artículo 24 de la Convención Americana consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado, parte, de respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación interna que dicho Estado apruebe. Señalemos también en este sentido que en la misma sentencia Norín Catrimán y otros versus Chile nos señala en este sentido la Corte Interamericana que el derecho a la igual protección de la ley, ¿cierto?, en definitiva veda, prohíbe, ¿cierto?, la discriminación derivada de una desigualdad proveniente en la ley interna o de la aplicación de esa ley interna. Agreguemos a su vez que el artículo 19, número 2, en su inciso segundo, determina que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer, por lo tanto, diferencias arbitrarias. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable. Es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Señalemos que en tal perspectiva, ya hace casi un cuarto de siglo atrás, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 1985, ¿cierto?, nos agregaba que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no benefician o graven a otros que se encuentran en situaciones similares. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley
en cada caso conforme a las diferencias constitutivas, ¿cierto?, de las personas que se encuentran en la situación concreta. Desde esta perspectiva, por lo tanto, nos vamos a encontrar que esto no impide, ¿cierto?, que la legislación, por lo tanto, contemple de forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación, vale decir, la diferencia, no sea arbitraria, ni responda a un propósito de hostilidad contra una persona o un grupo de personas, o importe, a su vez, un debido privilegio personal o de grupo, ¿cierto?, para esa persona o para ese grupo. En este sentido, es interesante la reflexión que hace el Tribunal Constitucional Español, ya en sentencia de 1982, donde señala que la regla general de igualdad ante la ley contempla, en primer lugar, la igualdad en el trato dado por la ley o igualdad en la ley, y constituye desde ese punto de vista un límite puesto al ejercicio del poder legislativo. Pero es, asimismo, igualdad en la aplicación de la ley, lo que impone que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de lo que son sus precedentes, ¿no?, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable, ¿no?, para, por lo tanto, ¿cierto?, que esa decisión de cambio de criterio no sea discriminatoria, no sea, por lo tanto, arbitraria, ¿cierto? Señalemos, dentro de esta perspectiva, que estamos, por lo tanto, en presencia de una igualdad esencial cuando las personas, grupos de personas o situaciones sobre la base de un punto de partida, ¿cierto?, son comparables, de lo que consecuentemente, ¿cierto?, en definitiva, es arbitrario y por ende inconstitucional tratar desigualmente a quienes se encuentran en una misma situación, por lo tanto, ante una igualdad esencial, como asimismo tratar igualmente a desigualdades que son esenciales. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en una sentencia de agosto de 2010, ¿cierto?, la sentencia Roll 1710, en el considerando 148 de la sentencia, ya nos dice que las igualdades esenciales son la igualdad en que las personas nacen. Por lo tanto, en este sentido, en la igualdad, ¿cierto?, de condiciones, ¿cierto?, de todas las personas, ¿cierto?, que son parte de nuestro ordenamiento. En segundo lugar, ¿cierto?, está, por lo tanto, ¿cierto?, en primer lugar está en este sentido la igualdad de dignidad de todas las personas desde que ellas nacen, ¿cierto? En segundo lugar, la igualdad de oportunidades como derecho que tienen las personas de participar en la vida nacional, ¿cierto?, como ya lo adelantamos, que se encuentra en el artículo 1º, inciso 5 de la Constitución. Está también, en tercer lugar, la igualdad esencial en la ley, ¿cierto?, entre el hombre y la mujer, según la frase final del primer inciso del artículo 19, número 2 de la Constitución, que ya hemos analizado. Y también, ¿cierto?, vamos a encontrar otra igualdad
esencial, por ejemplo, ante las acciones de salud, ¿cierto?, que en definitiva plantea el artículo 19, número 9 de la Constitución Política de la República, y por lo tanto, ante la cual tampoco pueden establecerse diferencias, ¿no es cierto?, arbitrarias. Cabe, a su vez, señalar, ¿cierto?, que la Corte también Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda versus Estados Unidos Mexicanos, sentencia del año 2008, en el párrafo 211, la Corte Interamericana señala que esta Corte ha distinguido entre distinciones y discriminaciones, de forma que las distinciones constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por el hecho de que esa distinción sea razonable, proporcional y objetiva, mientras que las discriminaciones constituyen diferencias que tienen un carácter arbitrario y que redunda en detrimento de los derechos humanos. Agreguemos al mismo tiempo que pueden haber diferentes modalidades de discriminación o de diferencia arbitraria. Una primera clasificación puede basarse en el criterio de discriminación de iure o de derecho, ¿cierto? Y por otra parte, ¿cierto?, frente a la discriminación de iure o de derecho, encontramos las discriminaciones de facto, ¿cierto? La discriminación de derecho se produce en el contenido de las normas jurídicas y puede hablarse de discriminación en el contenido de una norma jurídica cuando los criterios que utiliza la ley para distinguir, ¿cierto?, en definitiva, son irrazonables o no se encuentran justificados, ¿cierto? Por lo tanto, hay discriminación de iure cuando la ley establece criterios, ¿cierto?, que en definitiva pueden constituir discriminación, ¿cierto? Y por otra parte, nos encontraremos, ¿cierto?, con una discriminación de facto cuando esta discriminación, esta diferencia arbitraria, se produce como consecuencia de la aplicación de la norma jurídica sin que los preceptos jurídicos en sí mismos sean necesariamente discriminatorios. En otras palabras, hay discriminación de facto cuando la norma jurídica no se aplica imparcialmente a todas las personas que se encuentran en la misma hipótesis. Y por lo tanto, en este sentido, ¿cierto?, hay un enjuiciamiento no a la ley, que no tiene discriminación, sino a la aplicación de la ley por parte, ¿cierto?, de quien desarrolla dicha aplicación de ella. Agreguemos también, por otra parte, que la igualdad en la aplicación de la ley implica una obligación para todos los órganos estatales, mediante la cual no pueden aplicar la ley de manera diferente a personas que se encuentran en supuestos sustancialmente iguales. La jurisdicción puede resolver casos que en algunos pueden aparecer iguales, pero aplica resultados diferentes. En este caso, debe verificarse si se justifica la razonabilidad de la decisión judicial en virtud de establecer o restablecer una igualdad o por particularidades del supuesto fáctico que justifiquen resultados diferentes en la aplicación del respectivo precepto legal por el órgano jurisdiccional. Asimismo, también puede justificarse la variación de decisiones de los operadores jurisdiccionales en un cambio de perspectiva debidamente motivada
explicando las razones de hecho y de derecho del cambio de criterio. A su vez, también podemos establecer una segunda clasificación que puede establecerse respecto de las modalidades de la discriminación, consistente en que si esta discriminación se produce por actos esporádicos o por actos sistemáticos. A su vez, si la discriminación se produce por agentes estatales o por personas privadas, vale decir, por individuos, por asociaciones o entidades jurídicas, ¿cierto?, de la sociedad civil. Podemos también establecer que la discriminación puede ser directa o indirecta. La discriminación será directa cuando se produce un tratamiento diferenciado perjudicial en razón, por ejemplo, del sexo, donde éste sea objeto de consideración directa, siendo la intención la que califica a esta discriminación. En cambio, constituye una diferencia de trato que consiste en forma explícita en distinciones basadas en el sexo o en una de las categorías reconocidas de discriminación. Agregamos también dentro de esta perspectiva, ¿no?, que la discriminación indirecta es aquella en que la diferencia de trato es formalmente correcta y no aparece directamente vinculada al sexo, como hemos tomado por ejemplo, pero genera consecuencias discriminatorias sobre un concreto grupo por razón de su sexo, siendo el resultado, por lo tanto, lo que califica esa discriminación, ¿cierto? Por lo tanto, hay un resultado discriminatorio, ¿cierto? En cambio, ¿cierto?, en el caso anterior, la discriminación era directa, considerándolo, ¿cierto?, la legislación en tal perspectiva. Por lo tanto, la discriminación indirecta tiene un efecto discriminatorio no cuando se establece la norma, sino cuando ella es aplicada en la práctica. En este sentido, también la Corte Interamericana, en el mismo caso Nurín Catrimán y otros versus Chile, estableció que los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes al interior de sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantienen o favorecen situaciones discriminatorias. Señalemos también en esta perspectiva de que así se habla de una nueva fórmula de la igualdad ante la ley, consistente en considerar lesionada la igualdad ante la ley cuando un grupo de destinatarios de la norma, comparado con otro grupo de destinatarios de la misma, son tratados de manera distinta, a pesar de que entre ambos grupos no media ninguna diferencia de entidad o importancia que pudiera justificar un tratamiento desigual. Para poder dimensionar estas situaciones, esta fórmula requiere expresamente que haya una ponderación en el sentido de examen de proporcionalidad, especialmente respecto de una diferencia de trato de gran intensidad, para lo cual se requiere que aquella persiga, ¿cierto?,
como ya lo sabemos, un fin legítimo de carácter constitucional, que ella sea necesaria y que presente una razonable relación con el valor, ¿cierto?, del fin que ha sido determinado. Por lo tanto, la igualdad tiene siempre un carácter relativo y proporcional. En efecto, cuando se establece una diferenciación basada en grupos de personas o una diferenciación referida a circunstancias que se traduce en tratamiento desigual de personas, se debe siempre desarrollar un análisis atendiendo además al principio de proporcionalidad, ya que ese trato desigual puede comprometer eventualmente otros derechos fundamentales u otros bienes constitucionalmente protegidos. Señalemos en tal perspectiva que serán las Cortes Internacionales de Derechos Humanos las primeras en utilizar el principio de proporcionalidad en materia de igualdad ante la ley, para analizar, ¿cierto?, cuando el legislador regula aspectos vinculados con el derecho a la igualdad ante el ordenamiento jurídico. En este sentido, ya la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Alejandra Marx de 1979, en definitiva, cuestionó los criterios de los tribunales internos de Bélgica, fundamentalmente el tratamiento que la ley daba en el Código Civil, ¿cierto?, entre hijos legítimos e hijos ilegítimos, ¿cierto?, en aquella época. Y así, el Tribunal Europeo concluyó que si bien es legítimo apoyar a la familia tradicional, no debe recurrirse con tal objeto a medios que causen perjuicios a la familia natural. De tal manera que consideró que esta norma del Código Civil belga, que trataba de manera diferente, ¿cierto?, a los hijos legítimos, es decir, aquellos concebidos dentro del matrimonio, de aquellos concebidos fuera del matrimonio, ¿cierto?, ese tratamiento era contrario a la igualdad, por ser una medida desproporcionada y por haber otros medios más adecuados para reforzar la familia tradicional, considerándose, por lo tanto, ilegítimo limitar los derechos sucesorios de los hijos naturales al no estar dicha medida justificada objetiva y razonablemente. Y desde ese punto de vista, por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cierto?, consideró que en materia, ¿cierto?, fundamentalmente hereditaria, los hijos deben ser tratados igualmente, ¿cierto?, y por lo tanto deben recibir la misma proporción de herencia, independientemente de si ellos fueron concebidos dentro o fuera del matrimonio, ¿cierto?, porque no había una razón, ¿cierto?, para sancionar, ¿cierto?, a los hijos nacidos fuera del matrimonio en relación a los hijos nacidos dentro del matrimonio, ya que ellos no eran responsables de los actos de sus padres, ¿no? Por lo tanto, el principio de proporcionalidad es, por lo tanto, un elemento que siempre debe tenerse presente y que debe aplicarse, ¿cierto?, fundamentalmente a la ley cuando, en definitiva, ¿cierto?, se van a afectar o restringir, ¿cierto?, derechos de las personas. Y ello implica, como ustedes ya lo saben, ¿cierto?, los tres subprincipios que se aplican sucesivamente, ¿cierto?, en escalera, ¿cierto? Primero, el subprincipio de adecuación, que nos indica si la medida adoptada por el legislador es idónea o adecuada, ¿cierto? Y por lo tanto,
la medida será inconstitucional si ella no se adecua a la finalidad que busca lograr la ley. Y si, por lo tanto, la medida no es idónea o adecuada para lograr la finalidad legítima constitucional, ¿cierto?, allí termina el escrutinio y, por lo tanto, ¿cierto?, esa medida legal será contraria, ¿cierto?, a la Constitución y a la igualdad ante la ley. Si en definitiva la medida es idónea y adecuada, ¿cierto?, al fin constitucionalmente perseguido por el legislador, hay que pasar al segundo, ¿cierto?, etapa o segundo paso, ¿cierto?, y analizar, por lo tanto, el subprincipio de necesidad. Por lo tanto, si el legislador, en la medida, ¿cierto?, que adopta, ¿cierto?, ella es fundamentalmente una medida estrictamente necesaria para lograr el objetivo. Y por lo tanto, si existen otras medidas, ¿cierto?, que pueden lograr el mismo objetivo, pero sin sacrificar, ¿cierto?, o sacrificando menos, ¿cierto?, un determinado derecho, en definitiva debe aplicarse siempre aquella medida, ¿cierto?, que sea estrictamente necesaria y que de menor manera afecte los derechos, ¿cierto? Y finalmente, si se supera este segundo subprincipio, que es el subprincipio de necesidad, ¿cierto?, habrá que aplicar el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, ¿cierto? En esta perspectiva, por lo tanto, el principio de proporcionalidad es utilizado por la generalidad de las jurisdicciones constitucionales como parte del parámetro de igualdad ante la ley, cuyo desarrollo inicial fue realizado por la Corte Constitucional Alemana y luego se expande por las jurisdicciones constitucionales europeas y también latinoamericanas. En este sentido, podemos señalar una sentencia del Tribunal Constitucional Español, la sentencia Rol 222 del año 1992, donde señala una doctrina constante de este tribunal, tan reiterada que suscita y ya ociosa, viene estableciendo que los condicionamientos y límites que en virtud del principio de igualdad pasan sobre el legislador se cifran en una triple exigencia, pues las diferenciaciones normativas, las diferencias por lo tanto legislativas, habrán de mostrar en primer lugar un fin discernible y legítimo, que tendrán que articularse en términos inconsistentes con la finalidad, ¿no?, y deberán al mismo tiempo también no ocurrir en desproporciones manifiestas a la hora de atribuir a los diferentes grupos y categorías de derechos obligaciones o cualquier otra situación, ¿cierto?, jurídica de carácter subjetivo. Señalemos dentro de esta perspectiva que el Tribunal Constitucional chileno también ha asumido el principio de proporcionalidad como parámetro de control en materia de igualdad ante la ley ya a fines del año 2007, en sentencia de diciembre de dicho año, al establecer en un caso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referente a la aplicación de una ley de reajuste de pensiones, que es necesario atender a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada, necesaria y tolerable para el destinatario de la misma. Por lo tanto, aplica, ¿cierto?, los tres criterios que constituyen los tres subprincipios del principio de proporcionalidad: adecuación, necesidad y tolerable, ¿cierto?, para los destinatarios, que es el principio de proporcionalidad en sentido estricto.
Por otra parte, también debemos señalar que junto a la igualdad ante la ley que obliga a abstenerse de desarrollar cualquier diferencia arbitraria o discriminatoria, existe también una tutela positiva de la igualdad, que debe tenerse presente por imperativo constitucional por los órganos estatales, cuando los ordenamientos aseguran como principios básicos la igualdad de oportunidades, como lo hace nuestro ordenamiento en el inciso final del artículo 1 de la Constitución, ya que ello implica remover obstáculos que impidan el desarrollo de la igualdad de oportunidades o la igualdad sustancial y no meramente formal, lo que implica, por lo tanto, un principio de solidaridad respecto a las personas o grupos sociales que se encuentran en situaciones de debilidad. En tal perspectiva, por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Belis Franco y otros con Guatemala, sentencia del año 2014, en su párrafo 205, señala, además, el tribunal ha establecido que los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o para cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a situaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan situaciones de discriminación. Así, por lo tanto, también la Corte Interamericana, en un caso colombiano, en el caso Duque versus Colombia, en el año 2016, ¿no?, en el párrafo 92 de la sentencia, señala que los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinados grupos de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que bajo su tolerancia o aquiescencia crean, mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias. Agreguemos en esta perspectiva, ¿no?, por lo tanto, que se ha desarrollado, ¿no?, la perspectiva de discriminación inversa o de medidas afirmativas. En tal sentido, los preceptos legales que definen reglas de discriminación inversa o medidas afirmativas pueden conceptualizarse como aquellas que establecen temporalmente un trato diferenciado a favor de sectores en objetiva situación de marginación con la finalidad de lograr una igualación de oportunidades en forma real, su adecuada integración social y el acceso a los derechos formalmente consagrados, por lo tanto, en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, estas reglas de discriminación inversa o medidas afirmativas, ¿no?, en definitiva, lo que buscan es, ¿no?, temporalmente favorecer a sectores históricamente postergados en una sociedad para integrarlos efectivamente y dotarlos, por lo tanto, de condiciones de igualdad de oportunidades, ¿no?, para concretar sus derechos al interior de una determinada sociedad. En este sentido, cabe señalar, ¿no?, que estas medidas, por lo tanto, de discriminación inversa o medidas afirmativas, buscan, por lo tanto, la cohesión social,
buscan, por lo tanto, lograr que se eliminen, ¿cierto?, la situación de marginación de aquellos sectores que históricamente han sido postergados en una determinada sociedad. Así, por lo tanto, podemos señalar que un ordenamiento jurídico puede establecer válida y legítimamente medidas, por ejemplo, que beneficien, ¿cierto?, a las mujeres, ¿cierto?, respecto de los hombres, ¿cierto?, en la medida, ¿cierto?, en que la mujer ha sido tradicionalmente objeto, ¿cierto?, de marginación, ¿cierto?, en el ámbito político, en el ámbito social, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, la puesta de la mujer en igualdad de oportunidades con los hombres exige temporalmente el adoptar medidas que beneficien a las mujeres, ¿cierto? Y así se han adoptado medidas en tal sentido mediante legislaciones que posibilitan, por lo tanto, la integración de la mujer al ámbito político, estableciéndose cuotas de candidaturas de mujeres, ¿cierto?, para participar, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias, y se ha avanzado todavía más en ese sentido, ¿cierto?, en las reglas que determinan la integración de la Convención Constitucional, ¿cierto?, en la medida en que se apruebe la idea de establecer una nueva constitución, ¿cierto?, para la integración, ¿cierto?, de la Convención Constitucional, que exige, por lo tanto, en la práctica, que esa Convención Constitucional esté integrada prácticamente en términos iguales por hombres y por mujeres, ¿cierto? Y por otra parte, ¿cierto?, el Estado de Chile también ha sido tradicionalmente discriminador, ¿cierto?, y por lo tanto generando marginalidad, ¿cierto?, de los pueblos originarios. Y en tal sentido, por lo tanto, la dictación de legislación, ¿cierto?, para devolver sus tierras, ¿cierto?, a los pueblos originarios, en definitiva, es una medida de discriminación inversa, una medida afirmativa que busca, por lo tanto, ¿cierto?, eliminar la marginación, ¿cierto?, y la discriminación que se realizó con dichos pueblos originarios durante un largo periodo de la historia chilena, ¿cierto? Y, por lo tanto, ¿cierto?, la devolución de tierras, el reconocimiento de sus culturas, su religión, sus, ¿cierto?, idioma, ¿cierto?, la posibilidad de su integración y su participación en una igualación de oportunidades de forma real en la sociedad, ¿cierto?, es, por lo tanto, ¿cierto?, elementos que constituyen discriminación inversa o medidas afirmativas que son estrictamente necesarias de adoptar durante cierto lapso de tiempo para promover efectivamente la integración al interior de la sociedad, ¿no? Señalemos también, dentro de esta perspectiva, que en el derecho norteamericano lo que se denomina las acciones afirmativas han sido conceptualizadas por la Comisión Norteamericana de Derechos Civiles como cualquier medida más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria presente o pasada para impedir que la discriminación se pueda producir en el futuro. Agreguemos también en esta perspectiva que en situaciones que con suficiencia aprueben el test de razonabilidad, resulta, por lo tanto, perfectamente constitucional favorecer a determinadas personas de ciertos grupos sociales en mayor proporción que a otras, si mediante esa discriminación se procura compensar y equilibrar la marginación que recayó sobre dichas personas, ¿cierto?, históricamente, ¿cierto?,
y, por lo tanto, con discriminación inversa se busca superar esa situación, ¿cierto?, tradicional. En este sentido, se denomina discriminación inversa porque tiene que superar la desigualdad discriminatoria de ese sector perjudicado, ¿cierto?, por su relegamiento, por su marginación, ¿cierto?, histórica en el ámbito de una determinada sociedad. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional del Perú, en una determinada sentencia, nos señala lo siguiente: los hechos no son pocas las ocasiones en que un determinado grupo de individuos se encuentran postergados en el acceso en igualdad de condiciones a las mismas oportunidades. Tal constatación genera en el Estado la obligación de tomar medidas pertinentes a favor de los postergados, de forma de que sea posible reponer las condiciones de igualdad de oportunidades a las que la Constitución aspira. Es deber, por lo tanto, del Estado instaurar las condiciones para despejar los obstáculos que generan tal desigualdad de oportunidades. Señalado ello, podemos decir que el intérprete constitucional debe tener en cuenta así los objetivos o fines establecidos constitucionalmente, la adecuación de las medidas legislativas destinadas a alcanzar tales objetivos, reconociendo el margen de acción que es propio de los órganos gubernamentales políticos, pero también protegiendo el derecho, ya que no es suficiente que la autoridad política diga que está promoviendo el interés público para que efectivamente ello sea así y su decisión sea de carácter constitucional. La adopción, por lo tanto, de acciones positivas o de discriminación inversa son constitucionalmente legítimas para alcanzar niveles de equidad o situar en situaciones justas a grupos sociales tradicionalmente discriminados en forma negativa. Todo lo cual requiere que la norma legislativa sea idónea para lograr el objetivo de eliminar la inequidad, cuya situación fáctica debe ser objetivamente establecida, siendo dicha normativa transitoria solo mientras permanezca la desigualdad inequitativa. Y por lo tanto, una vez restablecida la igualdad de oportunidades, ¿cierto?, esa legislación de discriminación inversa también debe ser eliminada, porque ahí ya estaríamos ante una situación, ¿cierto?, de discriminación sin justificación. Agreguemos también que la ley 20.609 en su artículo 3º instituye lo que se denomina una acción antidiscriminación. Y esta acción antidiscriminatoria puede ser utilizada por toda persona afectada, ya sea por una acción u una omisión que implique dicha discriminación, pudiendo optar entre presentarla ante el juez de letras de su domicilio o ante el juez de letras del domicilio del responsable de dicha acción u omisión discriminatoria. A su vez, la legitimación activa para accionar en esta acción, ¿cierto?, antidiscriminatoria, como lo determina el artículo 4º de la ley, corresponde a cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria. También puede ejercer la acción el representante legal de la persona o quien tenga de hecho el cuidado personal o la educación del afectado, circunstancia esta última que debe señalarse en la presentación, que en definitiva se haga
ante el juez pertinente. También puede interponerse la acción por cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, cuando este último se encuentra imposibilitado de ejercerla o carezca de representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado o educación, o cuando aún teniéndolos, estos se encuentran también impedidos de deducir tal acción. De acuerdo con el artículo 5 de esta acción, ¿cierto?, de esta legislación antidiscriminación, la acción debe deducirse dentro de 90 días corridos, contados desde la ocurrencia de aquella acción o de aquella omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de esa acción u omisión discriminatoria. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u omisión. La acción, según dispone el mismo artículo 5, se debe interponer por escrito, pudiendo en casos urgentes interponerse verbalmente, levantándose acta por la Secretaría del Tribunal competente. Agreguemos en tal perspectiva que la admisibilidad de la acción antidiscriminatoria por el tribunal competente se encuentra regulada en el artículo 6 de esta ley 20.609, el cual determina que no se admitirá tramitación la acción de no discriminación arbitraria en los siguientes casos. Y por lo tanto es necesario considerar, ¿cierto?, los casos pertinentes. A. Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles, aun cuando el recurrente se haya desistido. Tampoco se admitirá cuando se haya requerido tutela en los términos de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, ya que esas disposiciones permiten la tutela de la igualdad de la ley ante la ley en materia laboral. Por lo tanto, si he usado en este sentido la tutela laboral, no puedo utilizar, ¿cierto?, la protección de la acción antidiscriminación, ¿cierto?, ni tampoco puedo usar, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución, ya que ahí tenemos tres mecanismos, ¿cierto?, institucionales que protegen, en este caso, el mismo bien jurídico, que es la igualdad ante la ley y la no discriminación. Por lo tanto, si uso uno de ellos, no puedo usar posteriormente los otros. Señalemos también, como segundo elemento, que en definitiva no se podrá, ¿cierto?, utilizar la acción antidiscriminación cuando se impugnen contenidos de leyes vigentes, ¿cierto? Ya sabemos que en el caso de la impugnación de contenidos de la ley, yo puedo operar fundamentalmente, ¿cierto?, a través de las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, o a través de la acción de inconstitucionalidad, en las cuales están previstas el artículo 93, números 6 y 7, respectivamente, de la Constitución que ustedes ya conocen. A su vez, tampoco se puede operar con la acción antidiscriminación cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por la Constitución o la ley. En este sentido, ¿cierto?, las sentencias de los tribunales pueden ser recurridas, ¿cierto?, en tal sentido a través, ¿cierto?, de lo que son los distintos recursos que establece el ordenamiento jurídico, como son, por ejemplo, ¿cierto?, la apelación, ¿cierto?, como es eventualmente la queja, eventualmente la casación, etc., ¿cierto?
Tampoco se puede emplear la acción antidiscriminación cuando ella carezca de fundamento. Y por lo tanto, ¿cierto?, el juez deberá decretar, ¿cierto?, si la acción, ¿cierto?, tiene fundamento, ¿cierto?, o no tiene fundamento, y ello debe hacerlo por una resolución motivada. Tampoco puede operar la acción antidiscriminación cuando ella haya sido deducida, ¿cierto?, fuera del plazo legal, es decir, fuera de los 90 días que determina la ley, ¿cierto?, en la materia, ¿cierto? A su vez, en cualquier momento del juicio, el recurrente podrá solicitar la suspensión provisional del acto reclamado conforme determina el artículo 7º. Y el tribunal deberá concederlo cuando, además de la apariencia de derecho, su ejecución haga inútil la acción o muy gravosa o imposible la restitución de la situación a su estado anterior. Una vez deducida la acción antidiscriminatoria, el tribunal requerido, ¿no es cierto?, va a solicitar informe a la persona denunciada y a quien estime pertinente, notificándolos personalmente conforme establece el artículo 8º de la ley. Los informes deben ser evacuados por los requeridos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respectiva notificación. Cumplido dicho plazo, el tribunal proseguirá la tramitación de la causa aún sin los informes que hayan sido requeridos. Agreguemos también, en este sentido, que una vez que se han evacuado los informes o vencido el plazo de 10 días para hacerlos llegar al tribunal, el artículo 9 determina que el tribunal competente respectivo fijará una audiencia para el 5º día hábil contado desde la última notificación que de esta resolución se haga a las partes, la que se debe practicar por cédula. Dicha audiencia tendrá lugar con las partes que asistan. Si lo hacen todas ellas, el tribunal las llamará a conciliación. Si una de las partes no asiste, o si concurriendo ambas no se produce la conciliación, el tribunal en la misma audiencia citará a las partes a oír sentencia si no hubieren hechos sustanciales pertinentes o controvertidos. Si hubiere hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, en la misma audiencia se recibirá la causa a prueba, resolución que puede impugnarse mediante reposición y apelación subsidiaria, la que se conocerá por el solo efecto devolutivo, y tales recursos deben deducirse dentro del 3er día hábil contado desde la terminación de la respectiva audiencia. Recibida la causa a prueba, las partes tendrán el plazo de 3 días hábiles para proponer al tribunal los medios de prueba de los cuales pretendan hacerse valer, debiendo presentar una lista de testigos si desean utilizar la prueba testimonial. Acto seguido, el tribunal dictará una resolución fijando la fecha para la realización de la audiencia y recepción de las pruebas, que deberá tener lugar en el 5º y el 10º día hábil posterior a dicha resolución. Señalemos también que si dicha audiencia no fuere suficiente para recibir todas las pruebas que fueren procedentes, o si las partes piden su suspensión por motivos fundados o de común acuerdo, lo que podrán hacer solo por una vez, se fijará una nueva audiencia para dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la anterior. Finalizada la última audiencia de prueba, el tribunal deberá citar a las partes a oír sentencia. En este procedimiento,
como determina el artículo 10 de la ley, son admitidos todos los medios de prueba obtenidos por medios lícitos que se hubieran ofrecido oportunamente y que sean aptos para producir fe. Cada parte puede presentar un máximo de 2 testigos por cada punto de prueba. No hay testigos ni peritos inhábiles, lo que no obsta al derecho de cada parte de exponer razones por las que, a su juicio, la respectiva declaración no debe merecer fe. Agreguemos también que el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Y conforme al artículo 11, el tribunal de la causa puede decretar medidas para mejor resolver de oficio y solo dentro del plazo para dictar sentencia. La resolución que ordene tales medidas debe ser notificada a las partes. Dichas medidas deben cumplirse dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de la resolución que las disponga. Vencido dicho término, las medidas no cumplidas se entenderán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia sin más trámite. El tribunal deberá dictar sentencia dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que la causa hubiere quedado en estado de sentencia, conforme determina el artículo 12 de la ley. En la sentencia se declara si ha existido o no discriminación arbitraria. En el caso en que haya existido discriminación arbitraria, el fallo dejará sin efecto el acto discriminatorio, dispondrá que no sea reiterado u ordenará que se realice el acto omitido, fijando en el último caso un plazo perentorio prudencial para cumplir con lo dispuesto. El tribunal podrá también en la sentencia adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Si hubiera existido discriminación arbitraria, el tribunal aplicará además una multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal a las personas directamente responsables del acto o de la omisión discriminatoria. En el caso de que el tribunal en la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, este aplicará al recurrente una multa también de 2 a 20 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal. Señalemos también finalmente que la resolución que declare la inadmisibilidad de la acción o la que ponga término al procedimiento o hagan imposible su prosecución son apelables dentro de 5 días hábiles para ante la Corte de Apelaciones que corresponda, ante la cual no será necesario hacerse parte de acuerdo con el artículo 13 de la respectiva ley. Una vez interpuesta la apelación, el tribunal elevará los autos al día hábil siguiente y la Corte de Apelaciones agregará extraordinariamente la causa a la tabla, dándole preferencia para su vista y fallo. Deberá oír los alegatos de las partes si éstas los ofrecen por escrito el día previo al de la vista de la causa y resolverá el recurso dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que quede en estado de fallo. Así tenemos, por lo tanto, lo que es la acción antidiscriminatoria, su procedimiento y su tramitación, como también el procedimiento que permite la apelación del fallo del Tribunal de Letras de primera instancia para ante la Corte de Apelaciones respectivas. Por lo tanto, vamos en este sentido a terminar la intervención y análisis de lo que es la igualdad ante la ley en nuestro ordenamiento jurídico. Nuevamente, podemos dar algunos minutos, ¿cierto?, para, en definitiva, resolver cualquier duda, comentario que ustedes quieran hacer
sobre la igualdad ante la ley que hemos visto en las dos sesiones del día de hoy. Se ofrece la palabra. No hay consultas. ¿Profesor? No hay dudas. Sí, Sigrid. No, Camila. Camila. En las reglas de discriminación inversa, ¿puede considerarse la cuota en los empleos? Efectivamente, también puede considerarse eventualmente la cuota de empleos, ¿cierto? En el sentido en que ellos beneficien precisamente a determinados grupos también, digamos, postergados. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Bien, si no hay preguntas, dudas o comentarios, quedamos hasta aquí en nuestra sesión de hoy y mañana entraremos ya al artículo 19, número 3 de la Constitución, para que ustedes lo tengan presente, lo puedan revisar previamente, que establece la igualdad, ¿cierto?, en el ejercicio de los derechos y que en definitiva va a contener también, ¿cierto?, en forma muy sucinta, y por lo tanto habrá que desarrollarlo muy significativamente, lo que es el debido proceso o el racional y justo procedimiento. Por lo tanto, el derecho que nos espera mañana es un derecho muy importante, ¿cierto?, fundamentalmente para acceder, ¿cierto?, a los tribunales de justicia en la protección de los derechos que tienen todas las personas y también en el análisis, ¿cierto?, de cuáles son las reglas del debido proceso que siempre deben tenerse en consideración dentro de todo procedimiento judicial. Quedamos hasta aquí y nos vemos, por lo tanto, mañana. Que tengan una buena tarde. Igualmente.